acusado de abuso de una menor de 14 años, una alumna de 14 años a la que le había prometido buenas notas. Trabajando con este tema en San Justo está Néstor Dib. Hola, Néstor. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buen día. Bueno, lo que vamos a contar ahora tiene que ver con un caso que en realidad nos tiene que poner permanentemente en alerta, porque no es la primera vez que lo hemos visto. Desgraciadamente, no es la primera vez que uno tiene la posibilidad de tomar contacto con estas historias. Y tiene que ver con lo que pasó con la escuela técnica, es una escuela técnica, la número 3, aquí en el partido de La Matanza. Estamos en las calles Arieta y Salta, es en pleno centro, ustedes están viendo allí, hay algunos alumnos incluso que están saliendo de esta escuela técnica. Es una escuela técnica mixta. Allí había una alumna de 14 años y el profesor tenía 38 años. A través de un contacto que no debe existir, que es a través de las redes sociales, el profesor chateaba con esta alumna de 14 años. Chat va, chat viene, y por razones que hasta este momento, bueno, la justicia tiene algunos otros elementos que nosotros no tenemos, el profesor empezó a insinuarle a la alumna que si quería mejorar las calificaciones, se tenían que ver. ¿Cómo termina la historia? La historia termina con que el profesor de 38 años pasa a buscar a la alumna, se la lleva a su casa, que aparentemente es una quinta, y mantiene relaciones sexuales con la alumna. Más de uno seguramente se va a preguntar en su casa, esta vieja pregunta, arcaica, por cierto, consentido, no consentido, es absurdo. La policía empezó a rastrearlo, aparentemente no fue la única, habría habido otros casos con el mismo denominador y con el mismo protagonista, es decir, con este profesor de 38 años, y todo terminó como tiene que terminar, con el profesor preso. Vamos a ver qué es lo que pasa. Desgraciadamente a veces uno no tiene tampoco la posibilidad de poder seguir los casos en el tiempo, pero lo cierto es que es un delito muy grave el que ha cometido y por cierto tuvo la investigación de parte de la policía. Obviamente que hubo una denuncia, en este caso, suponemos que la denuncia proviene de los padres de la niña, de la joven, de 14 años, y a partir de allí se dio todo el desenlace de la situación. Yo, si les parece bien, podemos compartir la única palabra que hasta este momento es la palabra autorizada, que es la directora de la escuela, que habló sobre este particular hoy a la mañana. Dale. El día viernes se presenta la familia de la joven a hablar con el equipo de conducción de la escuela y allí les dejan los datos de la denuncia que habían formulado y que había significado la detención del docente la tarde anterior. Nosotros tomamos ahí conocimiento de la denuncia y de la detención del docente. Yo puedo darle datos vinculados a la región de la cual me ocupo, que es La Matanza. Sí, el docente trabaja en otras instituciones educativas, en todas ellas hemos realizado las mismas acciones. Primero el desplazamiento del docente de todas sus horas de trabajo e iniciar las investigaciones administrativas pertinentes para deslindar responsabilidades. La única denuncia que al día de la fecha nosotros hemos recibido es la denuncia que formuló la familia ante la justicia. Yo quiero ser bastante respetuosa en este punto, no solo porque nos manejamos en el marco de la Ley de Protección de Derechos, sino muy especialmente porque hemos mantenido contactos con la familia, lo hago cada día, y la familia ha tenido una actitud de muchísimo resguardo respecto de su hija en términos de difundir algunas cuestiones que están vinculadas a la causa. Por eso han tenido la precaución de hacer la denuncia judicial en primer momento y de acercarse a la escuela a traerla y a manifestar lo que les estaba pasando, y la escuela y todo el dispositivo de trabajo desde inspección está pensando en su reingreso a la institución para que pueda seguir con su escolaridad. Esto seguramente va a quedar en el haber de su vida y seguirá siendo trabajado a largo plazo, y estamos trabajando con todos los jóvenes de la institución.
Bueno, el día viernes... Sí, Néstor, te escuchamos. Bueno, ustedes le escucharon. Ha sucedido, años atrás probablemente también, algunas experiencias un tanto desagradables de parte de las autoridades de los colegios, que en muchos casos incluso han puesto en tela de juicio algunas de estas cuestiones, como por ejemplo la palabra de los alumnos o de las alumnas, según fuere. Bueno, acá claramente lo que se ve es una familia que directamente hizo lo que correspondía, tomó el toro por las astas, hizo la denuncia judicial y penal y después con la denuncia fue al colegio y les dijo, lo denunciamos. Bueno, después vendrá todo lo que significa la parte administrativa, pero lo más importante, independientemente de que el profesor se va a quedar sin trabajo y si hay un poco de cordura en esta historia, va a ser muy difícil que vuelva a dar clase. Lo cierto es que, bueno, está detenido, que es lo que corresponde en este tipo de casos, porque es un verdadero horror que un adulto mayor de edad y sobre todo profesor, que tiene una relación además de fuerza, de supremacía por sobre sus alumnos, tenga relaciones sexuales con una alumna. Que eso fue lo que pasó en esta escuela, en la escuela técnica. Un verdadero horror y ojalá que estas denuncias y estos casos que se empiezan a conocer empiecen de una vez por todas a poner las cosas en su lugar. Gracias, Néstor.